Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Que la gloria del Señor siga llenando tu hogar. Que todos los sueños, que todas las cosas que tú emprendas, que sea agarrado de la mano poderosa de Dios. Y así estará segura la victoria. Por eso damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y sabemos que estamos hablando de un tema importante que en nuestras vidas, que es pionero. Y damos gracias al Señor porque nos enseñó a través de muchas personas introducirnos en áreas que no conocíamos. Por eso damos la gloria al Señor, porque en presencia del Señor se encuentra el pastor Marcos Eduardo Neves, que el día de ayer ha ido a presencia del Señor, y oramos mucho por su hijo Junior, ya que su hermano y la pastora Estelita pues ya están en presencia del Señor. Y entonces nosotros como iglesia debemos estar aferrados ahí de la mano poderosa del Señor y orando para que Dios siga acrecentando esas ricas bendiciones en todo lo que ellos emprendan. Y hablando de pioneros, es importante para nosotros saber que muchos seres humanos, y la mayor preocupación de los seres humanos a veces en la vida de ellos está por tener y no por ser. Ellos quieren es tener y tener y tener y no por ser. Por eso el apóstol Pablo nos hablaba de una palabra muy hermosa cuando le habla a la iglesia de Filipo y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardados nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús es la recomendación del apóstol Pablo para tener la bendición gloriosa del Señor. Por eso en ocasiones nos angustiamos por muchas cosas que aún no han pasado en nuestra vida. Nos preocupamos, y cuando el corazón se preocupa, empieza a estar cargado y obtener en ese corazón el primer lugar a la preocupación. Y lo que nos habla el apóstol Pablo es que cada uno de nosotros debemos tener nuestros corazones, nuestros pensamientos en primer lugar es a Cristo, en la confianza en Cristo, nuestras oraciones en lo que Dios quiere hacer a favor de cada uno de nosotros como iglesia. Pero cuando ponemos la confianza o no tenemos la confianza, o una persona no tiene la confianza en Dios, inmediatamente entonces ese corazón tiene en primer lugar la preocupación. La preocupación es tener el pensamiento en cosas futuras que piensa que van a pasar. Pero la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debemos tener nuestro pensamiento, que cada uno debemos tener nuestra confianza en nuestro Dios. Dios es el que nos sostiene. Por eso Él dice que entregar a nuestro Señor Jesucristo, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Esa es la confianza de cada uno de nosotros. Todo lo que está pasando, todos los afanes, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Por eso cuando nosotros oramos confiados de Dios, nos agarramos de esa mano poderosa de Dios, y ahí inmediatamente Él nos sostiene en nuestra mano derecha. Por eso le invito en esta hora que toda preocupación que tenía en su vida, que todo problema que había en su vida, vamos a orar al Señor en esta hora para que nos permita entrar en la palabra y cada uno de nosotros poder crecer conforme a su bendición gloriosa. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor Jesús, por bendecir y guardar nuestras vidas para darte la gloria aquí en la tierra, cada uno de nosotros como iglesia, a ti, Dios. Por eso queremos pedirte que los cielos sean abiertos, que tu presencia gloriosa nos levante, que seas tú, Señor del cielo, trayendo la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu, que nos enseñe todas las cosas que tú, mi Dios, nos has concedido. Por eso damos gracias, Señor Jesús, por darnos la oportunidad de a cada uno de nosotros de pertenecer a esa iglesia triunfante, esa iglesia vencedora. Por eso entregamos ahí en la cruz del Calvario la preocupación, entregamos las cargas, los problemas, las adversidades, las enfermedades, las necesidades son colocadas en el altar tuyo, Dios, porque tú obras poderosamente, Dios, y nos levantas
levanta conforme a esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, amén y amén. Amada iglesia, vamos a leer la palabra del Señor también. La palabra del Señor allí en Romanos capítulo número 8, del versículo número 28 al 32. La palabra del Señor entonces para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. Aleluya. Qué preciosa bendición es saber que Dios nos dará todas las cosas a lo que Él nos llamó. Nos llamó a través de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, y nos va a dar todas las cosas. Por eso, iglesia, debemos identificarnos con Jesús, identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces inmediatamente nos da el acceso a un punto importante que nosotros que llamamos conformación, como hemos leído la palabra de Dios en esta mañana. Entonces cada uno de nosotros, cuando entramos a ser conformados, empieza a ejercer algo importante en nosotros. Es un punto muy importante para nosotros como iglesia de Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros, cuando nos identificamos con la causa de Cristo, entonces inmediatamente las cosas maravillosas del Señor empiezan a suceder a favor de nosotros. La identificación es muy importante, y la identificación entonces termina. ¿Qué es la forma que yo empiezo a ejercer? La identificación entonces me lleva a conformar, a ser conforme a nuestro Señor Jesucristo. Por eso empieza todo por identificación, y la identificación me lleva a la conformación. Por eso usted puede ver que muchas personas a veces se han identificado con algunas artistas o con algunos deportistas, y terminan haciendo cosas que ese deportista o este artista hace. Por eso si alguien se identifica, empieza a ser conforme a esa persona. Si nosotros nos identificamos con Cristo, empezamos a ser conforme es Cristo. Por eso es importante para nosotros tener la identificación en Cristo Jesús. Iglesia, en cierta oportunidad estaba con la pastora, fuimos a compartir la palabra del Señor a un joven, y ese joven le gustaba Cantinflas, y él, cuando nosotros empezamos a compartirle, él hablaba como Cantinflas, hacía como Cantinflas, y terminaba casi haciendo conforme todas las cosas que hacía Cantinflas. Por eso muchas personas que cuando se fijan en una persona, se identifican con una persona, inmediatamente empiezan a hacer las cosas conforme a esas personas. Si al pasar el tiempo la persona se vuelve en su corazón incrédula, o al pasar el tiempo en su corazón se vuelve pesimista, quiere decir que está identificado con esa cosa, está identificado con alguien, y ese alguien o esa cosa que está identificado lo lleva a ser conforme a los actos que está realizando en el tiempo actual. Por eso, la persona que se identifica con algo empieza a ser conforme a esa persona. Con el sistema de gobierno que está llenando su corazón, esta persona empieza a tomar esa forma, se identifica con esa forma. Cuando se identifica en esa forma, entonces la persona empieza a ser conforme a esa persona. Cuando dice a alguien que ama a alguien, realmente se ama cuando empieza a ser conforme a esa persona. Por eso cuando nosotros decimos amamos a Cristo, debemos empezar a ser conforme a la imagen de Cristo en nuestras vidas.
Es un principio muy importante para nuestras vidas espirituales y que necesitamos mirar atentamente la conformación como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Conformación, entonces van pasando los años y me estoy pareciendo más al Señor. Eso es la conformación, que cada vez que va pasando el tiempo, van pasando los años, me estoy pareciendo más y más al Señor. Cuando nosotros a veces, si va pasando el tiempo, en nuestro corazón ¿creemos más o hay más dudas? Dependiendo de lo que nosotros estemos identificándonos, de acuerdo a eso hay más credibilidad con el Señor, o si no se identifica tanto con las cosas del Señor, hay duda en el corazón de la persona. Por eso la conformación es importante y la identificación me lleva a la conformación. Si yo me identifico con el Señor, entonces empiezo a hacer las cosas conforme al Señor. Van pasando los años y el Señor está siendo conformado en mí. La expresión conformación es una expresión que es bíblica, es una expresión que se encuentra en la Biblia como juntamente. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor está diciendo que cada uno de nosotros, que nos formemos, el apóstol Pablo está diciendo que nos formemos a Jesús, que a través de la formación a nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído en la palabra del Señor en esta mañana, cuando nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a lo que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Por eso, cada uno de nosotros, cuando estamos en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, empezamos a tomar la forma de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos anima, que cada uno de nosotros empecemos a crecer, empecemos a identificarnos con el Señor para ser conforme a Él. No tengo solo que creerle al Señor, tengo que tomar una forma, y esa forma es la imagen de su Hijo. Eso es lo que me hace crecer el Evangelio. Cuando una persona crece en el Evangelio, no es simplemente porque cree. Es importante creer, pero lo más importante cuando yo creo es que empiezo a tomar la forma de su Hijo. Cuando empiezo a tomar la forma de su Hijo, entonces estoy siendo conforme a su Hijo. Por eso la conformación es un punto importantísimo para nosotros como iglesia. Como una persona ¿cómo una persona puede tomar la forma de Él si no está identificado con Él? No se puede. Necesita la persona estar plenamente identificado con Jesús para tomar la forma de Jesús. Una persona que no toma la forma de Jesús no puede ser como Él. Por eso tenemos que identificarnos con Jesús para tomar la forma de Jesús. La única forma de llegar a ser como Él es conforme a lo que Él hace en mi vida, es mirándole a Él, es diciendo lo que el apóstol Pablo dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mi identificación entonces tiene mi atención. Cuando yo me identifico con algo, tengo la atención de lo que me estoy identificando. Por ejemplo, si alguna persona puede decir: pastor, no voy a ir al culto porque llegó mi hermano. ¿Con qué está identificado entonces la persona? Está en ese momento identificado con su familiar, mas no con las cosas del Señor. Si alguien también puede decir: me salió una hora extra y no puedo ir a la reunión. ¿Con qué está identificado esa persona? ¿Con el dinero, con el trabajo y no con nuestro Señor Jesucristo? Si una persona tiene la oportunidad de decir: paz, no puedo ir, si tengo tiempo pues puedo ir a la reunión. ¿Con qué está identificado? Cuando fuimos llamados, entonces somos llamados por Jesucristo no simplemente a tener fe, a seguir en una congregación lo que nos enseñan, sino lo más importante, que fuimos llamados a tener la forma nueva en Él. Somos transformados, dice la palabra, en Él. Por eso fuimos llamados a tener una forma nueva.
Por eso somos transformados según la imagen, según lo que Él quiere hacer a favor de nosotros. Algunos tienen un vocabulario extraordinario. Ellos hablan muy bonito del evangelio, pero no son transformados. No va a servir mucho porque en cualquier momento viene alguna dificultad, viene algún problema y empiezan a dar un paso atrás. Por eso es importante para nosotros como iglesia ser transformados en alguien nuevo. Y eso nos lleva a que cada uno de nosotros tenemos que tener la identificación en Cristo, e inmediatamente identificados en Cristo, entonces empezamos a ser conforme a su imagen. No esperemos que alguien sea transformado sin identificarse, no es posible. Tiene que tener identificación para poder ser conforme a lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente dio la vida por aquella persona con quien se identificó? Por ejemplo, con Martin Luther King, muchas personas le siguieron, fueron identificados con la causa que Martin Luther King estaba hablando. Y esas personas, entonces, si Martin Luther King estaba siendo atormentado, estaba siendo perseguido, estaba siendo golpeado, ellos también estaban siendo golpeados, ellos también estaban sufriendo. Por eso muchos pioneros experimentaron muchas adversidades, dolores en sus vidas, y los seguidores que seguían a esos pioneros inmediatamente también sufrían esas persecuciones. Entonces, ¿por qué los apóstoles murieron en el primer siglo? ¿Por qué los primeros apóstoles muestran, a pesar del sufrimiento, fueron decapitados, fueron aserrados, fueron quemados? ¿Por qué ellos hicieron eso? Porque el apostolado de ellos significaba que cada uno de ellos tenía identificación y conformación. Ellos estaban identificados con el Señor y eran conforme a la imagen del Señor. Ellos podían decir: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por eso, al tener en sus vidas la identificación con Cristo, eran conforme a Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo con seguridad a su discípulo Timoteo: sed imitador de mí como yo soy de Cristo. Porque quien se identifica es conforme a Él. Si alguien se identifica con alguien, empieza a ser conforme a esa persona. Por eso tenemos que identificarnos para ser conforme al Señor, identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. El proceso que pasamos en la vida es muchas veces porque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está siendo formado en cada uno de nosotros. No le eche la culpa muchas veces al enemigo o a las personas. A veces es el proceso que nos lleva a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Depende del corazón quebrantado, depende de lo que la persona quebrante. Entre más rápido quebrante su corazón, más pronto es conformado su Hijo en nosotros. Más pronto podemos identificarnos, y más pronto al quebrantarnos podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Si estamos más quebrantados, Dios forma más rápido a su Hijo en cada uno de nosotros. Los procesos no es para echarle la culpa a las personas, es porque Dios está formando la imagen de su Hijo en nuestros corazones. Estamos entonces en Cristo Jesús, y al estar en Cristo Jesús somos identificados con Él. El apóstol Pablo, cuando conoce a nuestro Señor Jesucristo, dice dos cosas importantes. ¿Quién eres tú, Señor? Es importante conocer al Señor. Para identificarnos con Él tenemos que conocerlo a Él. Y luego dice: ¿qué quieres que yo haga? Es dos cosas importantes en la iglesia. Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que estamos siguiendo a Jesús, entonces tenemos que identificarnos, conocerlo a Él, y inmediatamente también ser las personas que digamos en nuestros corazones: ¿qué quiere Dios que yo haga? Y empieza a hacerlo a favor de nosotros en nuestra vida. Tres cosas importantes que hace que la persona sea conforme a Cristo. Tres cosas o elementos que nosotros debemos tener en nuestra vida. Tres cosas Dios nos da para ser conforme a la imagen de Cristo. La primera es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, nadie conoce mejor a Dios, nadie conoce mejor a Jesús que el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Está en nuestros corazones, y Él nos enseña a identificarnos con Él, nos enseña
enseña todas las cosas que nos ha concedido y empezamos a hacer conforme a su imagen. Lo segundo es la palabra que oímos, la palabra que predicamos, la palabra que leemos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios también nos empieza a hacer conforme a la imagen de su Hijo. Es importante la palabra de Dios. También lo tercero es, en nuestra vida son los procesos. Los procesos a veces del Espíritu Santo nos ayuda a pasar procesos aun cuando son difíciles en nuestra vida. Cuando terminan entonces los procesos en nuestra vida, cuando pasamos entonces en nuestra vida por el Espíritu, que tengamos al Espíritu Santo, cuando tenemos la palabra, cuando miramos los procesos en nuestra vida, entonces inmediatamente empezamos a descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, en ocasiones entonces a veces personas que nos ignoran o personas que hacen algo en contra de nosotros cuando hemos servido correctamente, y vamos a orar a Dios, y cuando oramos a Dios le decimos: Dios, pero mire, me hicieron esto. Lo primero que Dios nos manda a nuestros corazones es a perdonar. ¿Y por qué Dios nos manda a perdonar? Usted me dirá: pastor, ¿perdono para recibir la bendición? No, la bendición no la recibe por perdonar. La bendición no viene por perdonar, la bendición es por gracia. Por eso usted puede encontrar muchas personas que no son espirituales y son bendecidos, porque la bendición es por gracia, es un regalo de Dios. La bendición entonces, que cuando nosotros perdonamos a alguien, inmediatamente es para que Cristo sea conformado en nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo seamos conforme a la imagen de Jesús. Pues nosotros dejamos libre, dejamos las cargas, soltamos a las personas que andan en la adversidad. Pero el proceso me está enseñando en mi vida que cuando yo dejo esas cargas, dejo libre esas cargas, pero inmediatamente en mi corazón empieza a haber ese proceso que en mi vida empieza a mostrarme que su Hijo está formado en mí, porque yo perdono, porque a pesar de que es injusto en mi vida, pero yo empiezo a perdonar, inmediatamente Cristo empieza a ser conformado en mi corazón. Por eso, cada uno de nosotros debemos prestar atención a en lo que estamos siendo formados. Somos formados en Cristo Jesús cuando tenemos identificación con Él. No podemos perdonar porque simplemente queremos recibir bendición. No, la bendición es por gracia, es un regalo maravilloso del Señor que Cristo forma en nosotros. Por eso yo perdono, para que Cristo sea formado en mi vida. Eso es lo importante, y cuando nosotros en la iglesia empezamos a crecer con Él, los procesos entonces transforman nuestra alma, y el Espíritu Santo y la palabra del Señor nos ayudan a trabajar en eso. Por eso, cualquier cosa que esté pasando en la vida espiritual, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra, para que en ese proceso yo pueda ir triunfando. Conforme abracemos completamente las cosas del Señor, la causa del Señor, nos identificamos con Él. Abrazando su causa, entonces aprendemos más de la vida de Jesús, para que cada uno de nosotros podamos crecer. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo entonces aquí a la tierra? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Y muchos dirán: para salvar al mundo. Sí, es una parte importante que Jesús vino para salvar el mundo, pero no es lo más importante. ¿Para qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿Para perdonar nuestros pecados? Sí, es importante que Él vino a perdonarnos. Nuestra palabra incluye eso, perdón de los pecados, pero Él no vino principalmente a eso. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para sanarnos? Sí, incluye eso, pero no es lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo vino a cada uno de nosotros, vino al mundo para que cada uno de nosotros veamos al Padre. Él vino a presentarnos al Padre. Lo que Jesús vino a hacer fue presentarnos al Padre. Y cuando nos presenta al Padre, nos perdona nuestros pecados, nos sana y nos da salvación. Por eso, lo primero para nosotros como iglesia que debemos tener en nuestros corazones es ver a Dios a través de Cristo. A través de Cristo entonces podemos ver a Dios, porque Él vino a presentarnos al Padre. No es mostrarnos un cuadro simplemente que lo podamos ver, es que nosotros seamos transformados a su imagen. Eso es lo que Jesús vino a presentarnos, que seamos cada uno de nosotros transformados a su imagen. ¿Para qué existe entonces la iglesia? ¿Para que nos podamos reunir y congregarnos? Sí, ciertamente es una de las cosas que sirve la iglesia.
Para conocer otros hermanos, sí, es una de las cosas de la otra iglesia. Pero normalmente la iglesia sirve para que cada uno de nosotros conozcamos la gloria del Señor, conozcamos al Señor, para presentar al Señor. Para eso sirve la iglesia. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Entonces, la gloria de Jehová en cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, que me gloríe en Jehová por el rostro de su Hijo. Es decir, cuando la gloria del Señor es que yo pueda ver a su Hijo. Allí sobre 2 Corintios 4, del 4 a 6, entonces está diciendo que la gloria de Jehová es el rostro de su Hijo. Cuando nosotros vemos a su Hijo, inmediatamente entonces estamos recibiendo en nuestra vida la gloria de Jehová a favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué estamos siendo transformados entonces a su imagen? Para que Dios sea glorificado. Cuando yo me identifico, soy conforme a Cristo, entonces inmediatamente Dios es glorificado a través de todo lo que yo emprendo a hacer. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como iglesia? ¿Qué Dios está esperando de ti que siga a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué Dios espera de nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Que cuando cada uno de nosotros podamos compartir la palabra de Dios, a esa persona que le compartamos, nosotros podamos presentarle a su Hijo, que ellos puedan ser transformados a la imagen de su Hijo. Lo más importante entonces para nuestra vida no es un título, lo más importante para nuestra vida no es un cargo en la iglesia, es que nosotros podamos presentar a nuestro Señor Jesucristo para que ellos, las personas, puedan ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. No que cambie solo su vocabulario, no que cambie solo su vestuario, no que se exprese correctamente ante las personas. Lo más importante es que sea un buen servidor, que sea transformado conforme a la gloria del Señor, que sea transformado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada uno de nosotros, entonces, la gloria del Padre es que nosotros veamos a su Hijo, que Él vea a su Hijo. ¿De qué sirve entonces una persona que sea muy elocuente, una persona que sea muy importante, si el Padre no ve al Hijo en él? La preocupación nuestra, lo que la iglesia debe realizar, lo que cada uno de nosotros debemos preocuparnos, es que Dios vea a su Hijo en nosotros. Cuando Dios vea a su Hijo en nosotros, entonces inicialmente empezamos a ver su gloria, empezar a experimentar tiempos gloriosos del evangelio de Él en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo no sufría porque las otras personas lo trataban mal, no sufría porque lo ignoraban, no sufría por las cárceles, no sufría por los azotes tanto. El apóstol Pablo, lo que él realmente sufría, dice que: hijitos míos, porque vuelvo a sentir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que el apóstol Pablo sufría era para que los santos que se habían retirado, los santos que estaban llegando, fueran conformados conforme a la imagen de Cristo, fueran transformados conforme a la imagen de Cristo. Por eso él dice que volví a sentir dolor de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Por eso la iglesia debe ser formada a la imagen de Cristo. Eso es conformación. Por eso es un punto muy importante a favor de nosotros. Nosotros como iglesia de este siglo XXI debemos saber que en nuestros corazones debemos ser transformados a la imagen en Cristo Jesús, Señor nuestro. En una universidad se sacan buenos profesionales, en una universidad se da buena preparación, pero en la iglesia, cada uno de nosotros como servidor de nuestro Señor Jesucristo debemos formar a Cristo en los santos. Eso es lo más importante. El llamado de Dios en ese siglo XXI es que cada uno de nosotros seamos llamados a que lo que emprendemos, lo que iniciemos a ejecutar delante de las demás personas, es que compartamos la gloria del Señor, que ellos sean transformados conforme a la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: hasta que Cristo sea formado en nosotros. La iglesia, es importante que en ese siglo XXI prediquemos la palabra, anunciemos las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Cristo quiere hacer a favor de nuestra vida. ¿Por qué me reúno en la iglesia? Para escuchar los servicios,
para escuchar una predicación. No, lo más importante que yo me reúno, que me congrego en la iglesia, es para que yo sea conforme a la imagen de su Hijo. Cualquier predicación, cualquier reunión, es bonito escuchar usted la palabra del Señor. ¿Por qué está escuchando la palabra del Señor hoy? Porque usted necesita ser transformado a la imagen, conformado a la imagen de Cristo Jesús. Eso es algo que la iglesia debe esforzarse para alcanzar eso, porque hay tanta pelea, porque hay tanta discordia en medio de las congregaciones. Porque entre una congregación y otra congregación, si el cuerpo de Cristo es uno, hay tanta contienda, hay tantas peleas. Es porque el cuerpo de Cristo, siendo uno, ellos, muchos creyentes, no han sido formados en Cristo. Al no ser formados en Cristo, unos se creen más, otros se creen menos, unos empiezan a hablar mal de una congregación de otra. Nosotros estamos para anunciar a Cristo, para declarar que el Cristo de la gloria está en nosotros. Y el Cristo de la gloria pelea por nosotros, hace las cosas por nosotros. No es para pelear con los hermanos, es para que todos nosotros podamos presentar a nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. Si alguien no ha podido morir, es esa persona que normalmente es la que forma contienda. Cuando alguien no ha muerto, no puede dejar las cosas viejas. Por eso empieza a tener discusión, empieza a tener diferencias con otras personas o con otros creyentes. Tenemos la posición más gloriosa nosotros en la iglesia de Jesucristo, es que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Es la posición más extraordinaria en nuestra vida. No es el cargo, no son las cosas. Lo más importante para todos nosotros en la iglesia es que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Para muchos buscan un estatus, muchos buscan un reconocimiento, muchos buscan llegar a ser reconocidos humanamente, pero lo más importante para nosotros es ser conforme a la imagen de su Hijo. Es lo más importante en nuestra vida. Cuando nosotros alcanzamos ese reconocimiento en nuestros corazones, entonces empezamos a crecer en esas bendiciones gloriosas de lo que Él nos ha dado a favor de nuestras vidas. Las personas que crecen en sus fuerzas, entonces quieren dañar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo siendo uno, no debemos nosotros ser partícipes de dañar el cuerpo de Cristo. Mire que ese cuerpo fue comprado con precio de cruz. Jesús fue a la cruz del Calvario para hacer un cuerpo, para hacer la iglesia. Por eso nosotros, cada uno, debemos esforzarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Le costó la iglesia, le costó al Padre ver al Hijo morir en la cruz del Calvario. No es fácil la iglesia, no fue gratis, fue a precio de cruz. Por eso el cuerpo de Cristo no debe ser tomado a la ligera. Quiero que cada uno de nosotros nos preocupemos para ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando queremos ser parte del cuerpo de Cristo, a veces tenemos que perder muchas cosas en nuestra vida. Jesús perdió para que la iglesia ganara, para que cada uno de nosotros ganáramos. Esto no se aprende en un seminario o estudiando teología. Esto se aprende porque el Hijo nos ha libertado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y se aprende cuando nosotros nos identificamos y somos conformados a la imagen de Él. Debemos ser personas que nos preocupemos. Así como un profesional dice que un profesional es una persona que se especializa en una sola cosa, que se especializa en esas funciones importantes para que él pueda ejercer en ese cargo. Nosotros también, como cristianos, debemos tener a Cristo en nuestros corazones, tener ese poder glorioso y ser formados conforme a su imagen, conforme a la imagen de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice que sufrían nuevamente para que los santos volvieran a ser conforme a la imagen de Cristo. Nosotros como iglesia Casa Roca Restauración tenemos que ser conforme a la imagen de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Padre y maravilloso Dios,
En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque sabemos que cada uno de nosotros, por muchos afanes aquí en la tierra, por muchas preocupaciones, entregamos todas las cosas en oraciones y ruegos a ti, Dios. Por eso tenemos paz en nuestros corazones, Dios, porque hoy nos lleva a que cada uno, cada miembro de la iglesia, cada uno que formamos del cuerpo de Cristo, seamos conforme a su imagen. Por eso ayúdanos a tener esa identificación contigo, Dios. Que hablemos las cosas que tú hablaste, Jesús. Que hagamos las cosas que tú hiciste, Jesús, porque somos conforme a su imagen, Dios. Te damos gracias porque hoy cada incredulidad que había en el corazón de cada persona que está ahí atento a ti, ha sido hoy arrancado de su corazón. Esa incredulidad, esa duda, porque me identifico con Cristo y eso me lleva a que sea conforme a Cristo. Al identificarme, tengo esa conformación de su imagen en mi corazón. Te doy gracias, Jesús, porque cuando me identifico con ti, la enfermedad se va, la maldición se va, la preocupación se va, la brujería, la hechicería, el conjuro, el rezo, la maldición no toca nuestros hogares, porque estamos conforme a la imagen de Cristo. Y donde está Cristo, allí hay libertad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poder saber que somos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y vamos a pactar también hoy nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pactos, colocando en la cajita de fe. En esa cajita de fe, que es esa semilla que sembramos, porque es una semilla que Él nos da, y Él nos da a cada uno de nosotros semilla buena, apretada, remecida, será dada nuestro regazo. Vamos a orar por la semilla que colocamos y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre y maravilloso Dios, te doy gracias porque los negocios, los cultivos, todo lo que emprendamos laboralmente será prosperado gracias a lo que tú nos has guardado, Dios. Gracias porque sabemos que nos ha regalado, Señor, la vida y la salud para seguir triunfando y venciendo, porque de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por habernos acompañado todos estos tiempos, por las predicaciones ahí virtualmente, todos los días miércoles, los días domingos. Y el próximo domingo, amada iglesia, hay una noticia extraordinaria. Nos volvemos a congregar el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración. A las 9:15 de la mañana inicia el servicio el próximo domingo. Usted no puede llegar más tarde porque el servicio va a ser solo de 1 hora. Se tiene que llegar a las 9:15, 10:15, ya estamos terminando el servicio. Por eso le invitamos para que el próximo domingo a las 9:15 estemos aquí en Casa Roca de Restauración, nuevamente reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ser conforme a la imagen de Él. Y los miércoles seguiremos virtualmente para que usted se siga protegiendo, siga guardando su familia, su vida, para que Dios continúe ensanchando ese territorio de bendición a favor de nosotros. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. El miércoles entonces 6:45 estaremos ahí con el mensaje, y el próximo domingo nos encontraremos en este lugar. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.